Estamos en comunicación con el sociólogo Luis Alberto Quevedo, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Pablo Imato te habla. Hola, Pablo, ¿cómo están? Un gran gusto poder charlar con vos después de tanto tiempo. Sí, hace mucho que no hablamos, ¿eh? Me tenés abandonado, mirá. Acá estoy, Pablo, y lo que veo es los extraordinarios oyentes que tienen fieles del programa, ¿viste? Desde hace muchos años, sí, extraordinario. Muy hace bien. 9 años que estamos. Empezamos en Del Plata, pasamos por Cooperativa, que ahora es República, después pasamos por, ya ni me acuerdo, por Radio Güemes, y ahora estamos acá en Radio Rebelde, y bueno, y seguiremos recorriendo los diales seguramente en algún momento, ¿no? Me felicito a vos y a todo el equipo, los felicito mucho. Bueno, no, yo te agradezco mucho, y sobre todo que estés ahora pudiendo un poco reflexionar acerca de todo esto. Bueno, ¿qué significado tuvo, o sigue teniendo, o va a seguir teniendo a nivel mundial, y sobre todo en nuestro país, este fallecimiento del Papa argentino? A nivel mundial creo que la figura del Papa, nosotros no tenemos exacta dimensión, creo yo, de lo que fue el papado de Francisco, entre otras cosas porque la derecha argentina que esperaba cuando nombraron a Francisco, yo recuerdo muy bien ese momento, recuerdo exactamente el momento en que yo me enteré, que fue escuchando radio en directo el Vaticano cuando dijeron habemos Papa, pero sí. La derecha argentina esperó, era una tardecita, ¿no? Tarde-noche por acá. La derecha argentina creo que esperaba a un Papa que, así como Juan Pablo II había obrado en dirección a erosionar las bases del comunismo y llevar a la Iglesia y levantar la fe católica en los países justamente que eran parte de su historia, ¿no? Como Polonia. Sí. Yo creo que la derecha argentina pensó que Francisco, cuando fue electo, que había muchos gobiernos populares en América Latina, iba a jugar un papel similar con los gobiernos populares, ¿no? Creo que esa fue la apuesta y el gran sueño que tuvieron, ¿no? Bueno, Francisco no solamente no hizo eso, agarró para el lado contrario, absolutamente contrario, que es su primer gesto estaba todo dicho, ¿no? Que se fue a Lampedusa, esa isla, ¿es verdad? Y que fue a hablar y a recibir a los que cruzaban el Mediterráneo y morían en el Mediterráneo. Fue allí a dar un testimonio de qué lado del mundo estaba él, ¿no? Y ya a partir de las primeras encíclicas, porque Francisco deja dos cosas que vale la pena disociar y tener presente. La primera es que deja un testimonio con su cuerpo, ¿no? Él sale de Roma, él viaja mucho, Francisco hizo muchos viajes, y pone el cuerpo con los más excluidos, con los más débiles. Hace una peregrinación direccionada a mostrar las injusticias del mundo y a mostrar el estado de precariedad de la mayor parte de la población de este mundo. Y lo segundo que hace es deja una base doctrinaria, las encíclicas del Papa, sí. Que son desde Fratelli Tutti, que conmovió a todo el mundo, que son un testimonio de su compromiso con la fe y de su lugar, donde pone él la fe, ¿no? Sí. Él la pone estando al lado de lo que dando testimonio, diría yo, de por qué eligió llamarse Francisco, que exacto, es como en homenaje a Francisco de Asís, ¿no? Exacto. Bueno, del lado de los pobres, él quería, lo repitió muchas veces, él quería curas, sacerdotes con olor a oveja, ¿no? Es decir, al lado como pastores que están al lado de sus feligreses en los lugares más recónditos del planeta. Bueno, y deja esas encíclicas que para mí también son parte de su herencia. Esto todo fue en el mundo estuvo muy presente en su papado, fue muy difundido, muy celebrado, muy trabajado, etcétera. Pero en Argentina no solamente Milei creía que era el enviado del diablo,
sino que también acá los grandes medios de comunicación y la derecha conservadora no le gustó hacia el lado que caminó Francisco. Y me parece que eso hace que sepamos poco de lo que fue su acción pastoral en el mundo, de lo que fue su compromiso. Voy a poner un solo ejemplo. Él tuvo palabras muy concretas sobre la horrible masacre que el Estado de Israel está llevando en Gaza con el apoyo de Estados Unidos, y además todas las noches él llamaba por teléfono a Gaza y se comunicaba con algún centro comunitario, con una iglesia, les preguntaba cómo estaban, ¿no? Sí, eso claro. Es una posición política y un testimonio del cuerpo, ¿no? Personal, y creo que esta es la dialéctica en la cual Francisco hizo su papado. Sí, no, la verdad que te agradezco mucho este reconto que hiciste de todos estos acontecimientos en sí. La encíclica, yo mencionaba la Laudato Si, ¿no? Era un padre ecológico. Claro, también. Laudato Si. Es un padre impresionante. Sí, sí. Y por otro lado... Bueno, y la última que es la Dilexit Nos, que es una encíclica del 2024, o sea, el año pasado, es una encíclica que está referido a las tecnologías y la inteligencia artificial. Mira. O sea, él estuvo muy en agenda con lo que son los temas del mundo, y lejos de ser tecnófobo, que no lo fue, no era para nada, él decía, bueno, no, para nada. Y él lo que decía es, bueno, trabajemos con las tecnologías, en principio pensándolas, anteponiendo lo que las tecnologías no pueden hacer, ¿no? Que es hacer hablar al corazón de los hombres y no solamente a la inteligencia. Es un pensamiento complejo el del Papa Francisco, ¿no? Así que por eso las encíclicas también son un legado. Absolutamente, absolutamente, y ojalá que, bueno, el que lo reemplace mantenga justamente esta línea política ideológica, y bueno, y que prospere, ¿no? Dentro de lo que se pueda, porque viste que la discusión ahora es entre progres y más de derecha o del Opus Dei, sobre todo la línea más de Estados Unidos, y bueno, a partir de ahora no sabemos qué va a suceder del Vaticano y del Papa, ¿no? Pero es una intriga, no lo sabemos. Y sí, no podemos decir demasiado. Yo lo único que lamento es que el Papa argentino se nos fue. ¿Viste? Y esta un poco comentábamos esto al comienzo del programa y decíamos, y nos queda eso, ¿no? De decir, era un orgullo para todos en el mundo. Tenemos el Papa argentino. Bueno, ya está. Absolutamente. Un orgullo y una mirada que él siempre tuvo también muy latinoamericana, porque era un Papa argentino en toda la dimensión que tiene estas palabras que vos traés, ¿no? Sí. Era alguien, por ejemplo, que estaba muy cerca de la historia y de los pueblos de América Latina. Es alguien, por ejemplo, que fue 2 veces a Cuba, que fue a Brasil, que es el país de la región con mayor cantidad de católicos. Es un papa que nunca perdió su argentinidad, tomaba mate, le gustaba el fútbol. Bueno, yo soy hincha de San Lorenzo, para nosotros siempre él fue un referente. Claro. No dije por todos los líos que hay en San Lorenzo hoy, Dios. El mejor hincha. Bueno, nos gustaría que San Lorenzo estuviera un poquito más ordenado, pero bueno. Sería ideal, ¿no? ¿Qué va a ser? Estamos en un gran cambio también. Sí, también, ¿verdad? Ahí. Pero digo, Francisco tuvo esto con la cultura popular, tuvo esto... Mira, en un mundo donde se celebra la crueldad, donde crecen los discursos de violencia, donde las derechas han desarrollado políticas del odio, Francisco es el que trae a la reflexión humana, al respeto por el otro, a la manera de una convivencia, por ejemplo, con los distintos. Francisco visitó a los líderes de todos los cleros. Exacto. Hizo viajes para estar con quienes son musulmanes, con los judíos, con las iglesias, la ortodoxa rusa. Fue a Mongolia. Bueno, acaba de salir un libro que yo estoy empezando a leer recién, porque acaba de salir, de Javier Cercas, gran escritor español, que escribió mucho sobre la Guerra Civil Española, ateo Cercas, anticlerical Cercas, y fue invitado por el Vaticano a acompañar a Francisco a un viaje a Mongolia. Se llama el libro El loco de Dios en el fin del mundo. Y es un hermosísimo texto. Cercas dice algo que me encanta, que es: yo era anticlerical, pero Francisco me enseñó a ser doblemente anticlerical, porque Francisco no le gustaba
eso, el clero, las autoridades, claro, los obispos, los cardenales. Él le gusta el pastor, es decir, le gusta el que acompaña a la gente. De hecho, él dio testimonio de esto haciendo cuando era cura, haciendo su trabajo pastoral en las villas en Buenos Aires. Exacto. Entonces, me parece que él siempre con el cuerpo dio testimonio de esto. Y te lo dice alguien, es absolutamente, no solo no católico, sino ateo. Mirá vos. Pero creo que... Sí, pero viste que era también muy admirado por muchos ateos, ¿viste? Es algo increíble, exacto, ¿no? O sea, muchos ateos yo he escuchado diciendo, mira, yo no creo en nada, pero a este tipo lo respeto, lo admiro, exacto, me gusta lo que hace, y la verdad da gusto, ¿no? Sí, y bueno, podemos decir que es el Papa que acercó más ateos a la Iglesia. Increíble, sí, se puede decir eso, sí. Porque fue capaz de convocar por el lado de la ética, por el lado de los valores, por el lado de la reflexión sobre este mundo, por el lado de los testimonios políticos. Es realmente un Papa que trajo a muchos ateos, sí, efectivamente, acerca suyo. Luis, ¿no? Vos además sos un especialista en todo lo que tenga que ver con comunicación, y casualmente antes de venir para acá, haciendo, viste, cuando te metes en las redes sociales y empezás a ver cosas que dijeron del Papa durante mucho tiempo, y veo una nota que le hacen con Mirta Legrand, Pablo Rossi, hablando barbaridades del Papa, no sé en qué año habrá sido, pero que lisa y llanamente dijo, el Papa quiere voltear a este gobierno, y está haciendo todo lo posible para que sea así. Teniendo en cuenta este ejemplo nada más, ¿cómo viste, cómo cubrieron los medios argentinos esta semana este acontecimiento histórico que fue el fallecimiento del Papa? Bueno, yo estuve atento a eso también, Pablo, y te voy a decir que en realidad, voy a decirlo con una síntesis, que es con la misma hipocresía de Milei. Mira. En este sentido, hubo una parte de la derecha católica global, no digo en Argentina, global, sí, que incluso rezaba para su muerte, ¿no? Y esto lo dijeron, la gente más próxima al Opus Dei lo dijo, exacto, ¿no? Que deseaban que se fuera de este mundo. De una buena vez, claro. Exactamente, sí. Y yo creo que muchos de los periodistas, como vos decís, también detestaban la labor pastoral de Francisco, el posicionamiento de Francisco, por ejemplo, sobre la propiedad privada, sobre la crueldad del capitalismo, sobre la necesidad de humanizar el capitalismo. Estas ideas que Francisco dejó en vida, en sus encíclicas y en su obra, yo creo que eran muy odiadas y muy dichas por buena parte de la derecha. Ahora, cuando muere, en realidad todos lo que hacen es transformarlo en un papa etéreo, digamos, prócer, ¿no? Claro, sí, en un prócer, exacto, que es, por ejemplo, venerar a San Martín sin entender la complejidad política que tuvo la acción de San Martín en el proceso libertador, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto es lo que hacen con la figura de Francisco. Y me parece hipócrita y mentiroso, porque en realidad siempre desconfiaron y siempre atacaron a Francisco. Y me parece que además en los motivos los mejores motivos, la mejor herencia que deja Francisco en su papado fue la más odiada por estos sectores de la derecha católica y no católica, ¿no? Bueno, el posicionamiento frente a Gaza, acabo de decirlo, sí, lo alejó mucho también de Estados Unidos, y sin embargo allá fue Trump a saludar, ¿no? Sí. O a varios de los gobernantes de América Latina. Cuando se muere es una buena figura, pero cuando estuvo vivo, justamente lo que hicieron fue o ocultar su obra o enfrentarlo, como en este caso que contás de Rossi. No, cuando vi eso dije, no lo puedo creer, mirá la barbaridad que dijo, impresionante. Te cambio un poco de tema ahora. Vos sabés que hay elecciones en Argentina, las elecciones de medio término, y bueno, tenemos una directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que se puso la camiseta del gobierno, después dice que no dijo lo que dijo, pero dio a entender que el pueblo argentino debería votar a favor de la continuidad de este modelo económico. Después se desdijo, pero bueno, esto generó un debate, ¿no? De hecho, Kicillof planteó que lo que se va a determinar en estas elecciones es la contradicción entre el FMI y la patria. Después nombró esta idea de Braden o Perón de su momento, pero digo, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones que se van a dar este año?
A ver, en particular sobre el tema del FMI, yo diría, dijeron de manera explícita lo que ya hicieron en 2018 con Mauricio Macri, ¿no? Que fue endeudar a la Argentina en 45.000 millones de dólares. En realidad le dieron más, le dieron 55.000 millones para apoyar la reelección de Macri. En ese momento no lo dijeron directamente, lo dijo después el representante del FMI que contó esta historia y dijo que sí, que fue una ayuda política. Yo creo que el FMI es una herramienta política de Estados Unidos orientado al fortalecimiento de la colonización, por lo menos en América Latina, sobre todo con esta increíble proporción que tiene Argentina de otorgamiento de créditos que no lo tiene ningún otro país del mundo, que no lo tuvo nunca ningún otro país del mundo, y que Estados Unidos de manera explícita dice el por qué lo hace, ¿no? Bueno, eso por un lado, entendamos que el FMI es una herramienta política de la colonización de Estados Unidos sobre nuestros países. Ahora, ¿cómo se juega eso en estas elecciones? Yo ahí tengo mis dudas, porque en realidad las elecciones de medio término van a ser, como ya lo fueron en otras de medio término, una evaluación del gobierno nacional. Me parece que va a ser un plebiscito sobre la acción del gobierno nacional. Y el gobierno nacional está absolutamente aferrado a estas 2 o 3 variables que tienen que ver con el déficit fiscal, que ha sido vergonzosamente dibujado, pero que está colocado ahí como que la Argentina como un mérito. Ha logrado un mérito. La inflación, que increíblemente está convenciendo de que la inflación bajó y está controlada en Argentina y anda por el 3% mensual, cuando debería, la promesa había sido llevarlo a 0, además. Y la estabilidad del dólar, del tipo de cambio, como forma también de garantizarle a los argentinos, sobre todo, diría yo, a la clase media, la disponibilidad de dólares para viajar y para sus consumos personales, que fue, de hecho, la única parte del cepo que ahora se levantó, ¿no? Porque otra mentira es el levantamiento del cepo. En realidad no es un levantamiento para las empresas, y no es un levantamiento tampoco para el 45-50% de la economía informal que hay en Argentina. Tenés que estar bancarizado, tenés que definir cuál es el origen de los fondos, esto deja fuera la mitad. Bueno, yo creo que la pregunta es, ¿qué va a hacer en cada uno de los territorios el ciudadano argentino con toda esta información, con la agresividad del presidente, con el empobrecimiento, con la caída del consumo, con la crueldad de los despidos masivos celebrados, con la pérdida de actividad industrial? ¿Qué vamos a hacer con todo eso, no? Entonces, ahí se abren 2 caminos, que es evaluar lo que Milei hizo, que yo creo que ha sido balance muy negativo, o una parte de la población hará otra ecuación, que es esperar a lo que Milei va a hacer, ¿no? Que es la promesa de futuro. Ahora, pasado 1 año y medio, casi 2 años van a ser ahí cuando votemos en octubre, me parece difícil juzgar a Milei por ese futuro prometido cuando no hay ningún indicio de eso. Pero sin embargo, en una parte de la ciudadanía esa ilusión persiste, esa ilusión permanece. Entonces yo lo que creo es que también la oposición va a tener la tarea de esclarecer lo que estamos viviendo como modelo económico y yo diría la imposibilidad estructural de que esto cambie en los próximos 2 años, lo cual hay mucha evidencia empírica, mucho dato para decir por qué se va a producir crecimiento, desarrollo, creación de puestos de trabajo, si todo el modelo tiende a desarticular la Argentina productiva. ¿Por qué se va a producir, no? Bueno, eso me parece que es una tarea de la oposición, y me parece que el desafío también es que los ciudadanos que votan con la esperanza de que Milei cambie, que Milei le salga bien, vamos a decirlo así, son ciudadanos que quieren votar por una esperanza. Y esto en política es muy importante. La pregunta es,
¿cuál es la esperanza de la vereda del frente? Ahí está la clave. ¿Qué otra esperanza? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí, la verdad que a más de 500 días ya más o menos el perfil de lo que va a ser Milei está a la vista. Yo, por ejemplo, hay algo que me preocupa muchísimo y lo vengo charlando con un montón de intelectuales como vos. Digo, ¿la gente es consciente de que ya somos un país dependiente? Y que el próximo espacio político que venga, que ojalá sea nacional y popular, la verdad se la va a ver muy difícil de gobernar un país como la Argentina que tiene tanta deuda. Se está hablando de que a partir del año próximo la Argentina va a tener que pagar 38.000 millones de dólares por año. O sea, algo inconcebible. O sea, somos conscientes. Yo a veces, el otro día lo charlaba con un amigo de derecha. Vos sabés que le decía eso, no importa si sos de izquierda o de derecha, peronista o lo que sea, a vos también te falló este gobierno. Y me cambiaba de tema, o sea, como que no quería, no lo quieren saber, no se quieren dar cuenta de lo que está pasando. Pero Argentina hoy por hoy es una colonia y no sé cómo vamos a salir de esta historia. ¿Cómo crees cómo percibe la sociedad esto? Bueno, primero yo creo que la sociedad no se informa como nosotros imaginamos, no está al tanto de la situación que ya existe, no que va a venir, que ya existe, de las limitaciones de la Argentina, de los compromisos que ha adquirido el gobierno de Macri primero y ahora está teniendo el gobierno de Milei. Pero yo creo que el ciudadano medio que no tiene la conexión con la política que podemos tener los que estamos todo el día interesados en esto, necesita algún sueño, porque si no se ahoga y se muere de realidad. Si uno le explica que estamos realmente muy, muy mal, prefiere escuchar un sueño, ¿no? Y por eso yo te decía, y vos lo subrayaste, en realidad lo que falta es una promesa, no de que vamos a poder pagar esa deuda en los próximos años, sino que tenemos algún otro proyecto de país que no sea el que para pagar esa deuda nos roba, nos empobrece y nos vacía, nos saquea a todos. Tendríamos que tener por lo menos un proyecto que diga, estamos mal, va a ser muy difícil, pero no va a ser a costa de la gente. Ese sería el desafío. Hoy yo no lo veo, realmente no lo veo, y me parece que ese es el gran problema, la gran encrucijada que tenemos. Luis, no lo ves y no está. Sí, y no parece estar. Sí. Ese es el problema. Se siguen matando en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ya voy a tocar ese tema con algún otro invitado, pero la verdad es peligroso, genera mucha incertidumbre, porque bueno, si uno quisiera abrir una esperancita, o que sea, una ventanita de esperanza, está ahí. Y sin embargo, la interna, no, por más que vayan unidos en la provincia de Buenos Aires, hay una cicatriz ahí muy, muy grande, y habrá que ver qué pasa, si se puede curar en algún momento. Sinceramente, por ahora no 100% de acuerdo. Así que bueno, Luis, la verdad, muy, muy gratificado, muy contento de que haya salido del aire, te lo agradezco de corazón, así que bueno, será hasta la próxima. Muy Gracias amable, a ustedes, gracias por la invitación, Pablo, un abrazo a todo el equipo y pronto nos seguiremos charlando. Dale, abrazo grande, muy amable. Chao, Luis. Bueno, ustedes lo escucharon, era Luis Alberto Quevedo, sociólogo, especialista en comunicación, con el que abordamos un montón de temas y que la verdad nos dejó pensando a todos y a todas.